Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola mis amigos, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Vida para Todos desde San José, Costa Rica, desde Alajuelita, San José, Costa Rica. Un placer poder compartir con ustedes este tiempo donde compartimos algo que es poderoso. Compartimos la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Nada mejor que eso. Gracias a los amigos que nos acompañan, a aquellos que nos ven a través de nuestro canal de Facebook Live, aquí en nuestro streaming en vivo, Federico Núñez, y también gracias a aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Vida para Todos CR. Un gran cariño para toda la gente que nos ve en el streaming en vivo, y también gracias a aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. ¿Todavía no te suscribiste? Suscribiste a nuestro canal, ¿sí? Entra a YouTube, busca Vida para Todos CR, tocas la campanita y quedas suscrito en nuestro canal. Allí vas a encontrar 926 videos grabados en vivo con el de hoy. Este es el número 926, para que puedas disfrutar de algunos mensajes, algunas palabras que pueden ser de mucha bendición para tu vida y también para aquellos que son tu familia, tus amigos o a quien tú quieras enviarle. Solo tienes que suscribirte para compartir todos los videos que quieras a través de tus redes sociales. Muy bien, queridos amigos, vamos entonces a la palabra de hoy, la que nos compete, cuál es el tema que nos trae hoy aquí, ¿no? Vamos a leer el libro de los Hechos en el capítulo 5, versículo 12. Hechos, capítulo 5, verso 12. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu, y todos eran sanados. Qué tremendo lo que ocurre, ¿no? Dice algo que quiero volver a recalcar que dice el texto. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hay otra versión aquí que quisiera leerle, dice: por medio de los apóstoles Dios seguía haciendo milagros y señales maravillosas entre la gente. Por medio de los apóstoles Dios seguía haciendo milagros y señales maravillosas entre la gente. ¿Usted se imagina el poder continuo, una corriente de milagros fluyendo en esa iglesia? Un verdadero avivamiento, un genuino mover del Espíritu. Hablamos mucho de los grandes avivamientos, ¿no? Hablamos mucho de todos los avivamientos en Europa, en Asia, en África, en América del Norte, en América del Sur, en Centroamérica. Y han pasado muchos avivamientos. Y seguramente cada uno de los historiadores que conoce bien la historia y aquellos que fueron parte, que hoy ya quizás ya no están, habrían de contar cosas maravillosas como esta, donde dice la palabra por medio de los apóstoles, el medio que Dios utilizaba para poder producir Dios milagros maravillosos. Dice aquí, por medio de los apóstoles, Dios seguía haciendo señales, milagros y señales maravillosas. El canal que Dios utilizaba para que haya milagros y señales maravillosas entre la gente, yo imagino sanidades extraordinarias, muchas de ellas ni siquiera se están contadas en la Biblia, eran los apóstoles. Entonces hoy nos preguntamos, ¿por qué no sucede lo mismo si tenemos la misma palabra?
tenemos mejores recursos, tenemos mayor cantidad de líderes, mayor cantidad de pastores, de profetas, de apóstoles, de maestros, tenemos mayor cantidad de iglesia, tenemos mayor cantidad de discípulos, tenemos iglesias ya establecidas, grandes, pero no ocurren estas cosas. Y uno pregunta, ¿cuál es la razón por la que no ocurre? Y obviamente podríamos hablar de muchas razones que hacen que, y una de ellas, por ejemplo, podríamos decir, bueno, la gran razón por la que no ocurren a veces los milagros es por el pecado del pueblo. Y es cierto, la Biblia nos muestra que muchas veces el pueblo de Israel no recibía las compensaciones de Dios, no recibía los beneficios de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos vivían en rebeldía y en pecado. Pero más allá de eso, aquí vemos un pueblo, ya en la época apostólica, que se hacían muchas señales. Había una corriente continua de milagros, de poder extraordinario que se movía. Y yo creo que estos apóstoles, estos hombres, estos que citan acá, que ni siquiera se pone su nombre, sino era por mano de todos, ¿no? Dice, por medio de los apóstoles. No dice solamente Pedro, aunque más abajo va a señalar a Pedro de manera particular. Dice, pero por medio de los apóstoles está incluyendo al resto. A veces nos detenemos solamente en el pasaje que está más abajo, donde dice que la sombra de Pedro, en el verso 15, que la gente ponía a los enfermos en la calle para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos para que fueran sanados. Pero Pedro era uno, pero no era el único que hacía milagros. Dice claramente la palabra por medio de los apóstoles, ¿no? Esta versión, y en esta versión la NBI dice claramente aquí por medio de los apóstoles. Por medio de los apóstoles. Es decir, si miramos hoy dónde está el canal, cuál es el canal que está tapado, cuál es el canal que está impidiendo la corriente de milagros en esta época moderna. Si hay algo que está impidiendo, déjeme decirle, hay un solo canal por medio de los apóstoles. Si el canal de los apóstoles hubiera estado tapado, déjeme decirle, no hubiera habido milagros, pero el canal de los apóstoles estaba abierto. Entonces uno pregunta, ¿por qué estaba abierto? ¿Qué era lo que había pasado? ¿Qué era lo que tenían ellos que hoy nos falta? ¿Qué tenían ellos que hoy nos falta? Si tenemos los recursos, como dije, tenemos incluso más capacidades que ellos en cuanto a infraestructura. Tenemos este medio, el internet, las redes sociales, la televisión, la radio y todas las redes sociales existentes en el mundo, conocidas y no conocidas en todo el mundo, diversas redes sociales en diversos continentes. Hay redes sociales por todos lados que pueden expandir el Evangelio de una manera extraordinaria, pero aún así el Evangelio no se extiende. Sí se predica, pero no se extiende, es decir, no hay conversión genuina. En este momento, ante esta corriente de milagros, la gente acudía. Si uno lee el final de esa frase, dice, mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén llevaba a los enfermos y gente con espíritus malos y todos eran sanados. Era tanto el mover del Espíritu Santo, era tanto el mover de esa corriente milagrosa, era tanto, pero tanto el mover de esa corriente milagrosa que la gente iba de boca en boca. En aquel momento no había teléfono, no había medios para comunicar. Era de boca en boca, y de boca en boca se iba extendiendo. Era un reguero de pólvora y la gente traía a los enfermos de lugares vecinos, de ciudades cercanas, lejanas. Dice la Biblia, y todos eran sanados, o por lo menos casi todos eran sanados. No sé si absolutamente todos, pero yo creo que prácticamente todos eran sanados. ¿Por qué? Porque no era solamente Pedro. Se menciona específicamente a Pedro diciendo que la sombra de Pedro sanaba a algunos enfermos, pero yo creo que también los otros discípulos, no sé si por su sombra, por su toque, por su voz, o por su predicación, o por lo que sea, los discípulos, todos los discípulos eran usados en el poder del Espíritu para que hubiera una corriente milagrosa. Hoy estamos viviendo épocas como que hay una vertiente en algún lugar y todos vamos a la vertiente a buscar agua. Pero debería haber no una vertiente, no debería haber una iglesia donde sucede milagro. Deberían existir todas las iglesias, en cada iglesia debería existir milagro. Me incluyo como pastor.
En todas las iglesias deberían haber milagros. Si hay algo que está impidiendo, más allá del pecado, que es lo que realmente nos separa de Dios, ¿no? Nos quita de la presencia de Dios el pecado, yo creo que nos falta comunión, nos falta oración, nos falta búsqueda intencional. Si hay algo que caracterizaba y algo que los discípulos, ¿no? Porque aquí estamos hablando que los discípulos, dice, Dios hacía por medio de los apóstoles cosas maravillosas, extraordinarias. Dice, milagros y señales maravillosas entre la gente que no son mencionados. Yo quisiera imaginar qué cosas pasaban entre la gente. Quizás una persona que no tenía brazo, le salió un brazo, o quizás personas que no tenían una pierna, o le faltaban parte de su cuerpo, era completado su cuerpo, o tal vez gente que tenía problemas que había tenido problemas de lepra, que se le había caído parte de la cara con el rostro desfigurado, y de repente allí salía la piel y la carne se formaba, cosas maravillosas que no se cuentan, pero usted piense, ¿qué cosas puede hacer Dios? Pues Dios puede hacer absolutamente todo y de la nada. Dios puede hacer absolutamente todo y de la nada. Lo que necesitamos en esta época es que haya una corriente milagrosa, una corriente de milagros extraordinarios entre la gente. La gente corre al altar en búsqueda de ese poder, y en ese poder encuentra no solamente el poder de la salvación, no solamente encuentra el poder de la sanidad, sino también encuentra el poder de la salvación. Querido amigo, yo creo que estamos en este tiempo diciendo, ¿qué nos está pasando? ¿Qué es lo que detiene? Porque si bien es cierto, de repente por allá en algún lugar, recuerdo hace poco tiempo, el año pasado, así por a mitad de año del 2023, hubo un mover en una iglesia en los Estados Unidos, que ocurrían cosas extraordinarias, donde habían orado por 2, 3 días seguidos, 4 días, una semana, y de repente pasó creo que a 1 mes o 2 meses, pero ya ahora no se habla del tema. Ya pasó, se apagó. Pero era un lugar. Yo creo que Dios, quiero comparar esto, ¿no? En el aposento alto estaban los discípulos esperando la venida del Espíritu Santo. Y la Biblia dice claramente que se posó sobre cada uno de los 120 el Espíritu como una llama de fuego sobre sus cabezas, sobre los 120. Creo que este es el momento en que tenemos que decir, Señor, no tenemos que ser tan egoístas, tan egocéntricos y decir, Señor, derrama sobre mí, yo quiero exhibirme, yo quiero mostrarme, quiero, Señor, que vean que yo soy tu siervo poderoso. Creo que debemos orar de una manera distinta, ¿no? Yo creo que en aquel momento en el aposento alto, los discípulos, que ahora todos estaban haciendo milagros, no era solo Pedro, eran todos, y no quiero descalificar a Pedro, hacía milagros extraordinarios, pero yo creo que los otros también hacían milagros extraordinarios junto con Pedro, ¿no? Pedro, como siempre, estaba ahí al frente, se lo menciona a Pedro, ¿no? Pero los demás también lo hacían. Pero ¿a dónde voy? Decía esto, no tenemos que ser egoístas en pedir al Señor, Señor, a mí, derrama sobre mí tu espíritu, derrama sobre mí tu gloria, derrama sobre mí tu unción. Yo quiero que la gente vea que yo puedo tocar a la gente y los paralíticos se levantan, los ciegos reciben la vista, que los sordos oyen, que los que tienen cáncer, los que tienen sida son sanados, que los que tienen, Señor, cánceres de último ya en estado terminal son sanados en el nombre de Jesús. Tenemos que orar de otra manera. Allí en el aposento alto yo no creo que los discípulos estaban diciendo, Señor, a mí, bendíceme a mí, y solamente a mí, y yo. Creo que por ahí tenemos que juntarnos y decir, Señor, bendice a mi siervo, a mi amado pastor, a mi compañero de trabajo, mi compañero de lucha, él en su barrio, yo en mi barrio, él en su ciudad, yo en mi ciudad, él en su país, yo en mi país, Señor, derrama sobre nosotros todo para que no haya un solo fuego, sino que haya un fuego que se prende en cada una de las iglesias que existen en el mundo. Entonces sí, comenzaremos a ver la gloria de Dios. Entonces comenzaremos no solamente a ver una corriente de poder con señales maravillosas que suceden entre la gente, sino que veremos un mover de Dios extraordinaria y veremos a la gente a través de las sanidades correr a recibir la salvación, a recibir el perdón de sus pecados. Hay algo que está fallando, Nosotros oramos siempre de manera egoísta. Decimos, Señor, bendíceme a mí. Yo quiero ser la estrella. Yo quiero ser la figura. Yo quiero que los pastores vengan a mi iglesia para que reciban de mí. Yo quiero impartirles a ellos la bendición. ¿Por qué no pedir
Decir, Señor, en vez de decir bendíceme, úngeme, derrámate sobre mí. Decir, Señor, derrámate sobre todos nosotros. Derrámate sobre todos nosotros. Derrama tu unción de una manera que yo pueda ver hasta el más pequeño de los pastores o de aquellos que estén ministrando en una iglesia, hasta el más iniciado de los evangelistas como el más experto de los evangelistas, aquellos que realmente están predicando palabra en el campo blanco, aquellos que están iniciando una iglesia, aquellos que tienen una iglesia grande. El Señor derrama sobre ellos para que haya un mover tan grande que la gente no tenga que correr de aquí hasta Paso Canoa, ¿no? Allí no sé cuántos kilómetros hasta Paso Canoa, o irse desde San José hasta Guanacaste para encontrar una iglesia donde hay un mover de Dios, o irse a otro país a buscar la unción del Espíritu, sino que acá cerca hay iglesias, aquí a un par de cuadras de tu casa hay un mover tan grande de Dios, y uno dice, ¿para qué voy a ir tan lejos si acá están sucediendo milagros? ¿Para qué voy a llevar a mi enfermo y lo voy a poner en un bus para llevarlo tan lejos, ponerlo en un carro y llevarlo tan lejos, si lo puedo llevar aquí caminando, hasta lo puedo llevar en brazos, porque hay una iglesia debajo de cada piedra en cada ciudad? Pero falta algo. Falta esa corriente de poder. Y falta algo. Falta que dejemos de ser egoístas. Que dejemos de ser yo y solo yo. Y fíjate en mí, Señor, yo quiero ser la iglesia más grande, yo quiero ser la iglesia más llamativa, yo quiero tener la iglesia más poderosa, la que tiene más influencia, la que tiene más injerencia en la política, en el Estado, la que tiene más injerencia en todos los medios. Yo quiero ser la iglesia que aparece en televisión, en la radio. Tenemos que decir, Señor, tenemos que bajar eso, ¿no? Tenemos que orar como nos enseñó Juan el Bautista. Juan el Bautista nos enseñó, dijo, Señor, que yo mengue y que tú crezcas. Señor, que yo mengue y que tú crezcas. Que yo mengue y que tú crezcas. Señor, derrámate sobre todo, no sobre mí. Señor, si algo vas a hacer en mí, hazlo en mi compañero, hazlo en mi vecino, hazlo en el pastor que está empezando, que está luchando con 5 ovejitas, hazlo con aquel que tiene 10, hazlo con aquel que tiene 15, hazlo con aquel que tiene 3,000, hazlo con aquel que tiene 10,000. Creo que eso es lo que está fallando, porque dice aquí por mano, pero voy a leer de vuelta, por medio de los apóstoles. Por medio de los apóstoles. Queridos amigos, queridos consiervos, amados hijos del Señor, no a quienes Dios los ha llamado. Si queremos un mover de Dios, tenemos que dejar de orar de manera egoísta. Yo no veo en el aposento alto a los apóstoles diciendo, a mí, Señor, sobre mí, yo quiero sobresalir. Yo no veo a Juan, a Pedro, o a los otros discípulos diciendo a mí, a Jacobo, a Andrés, diciendo a mí, sobre mí, Señor, para que yo sea la estrella, para que los apóstoles se sometan a mí. No, ellos estaban ahí, Señor, derrámate sobre nosotros, derrámate sobre nosotros, derrámate sobre nosotros. Y el Espíritu Santo fue claro, el mensaje de Dios es sobre cada uno de ellos se derramó el Espíritu Santo y todos ellos comenzaron a hablar nuevas lenguas. Y cuando encontramos este pasaje, dice, por medio de todos ellos, por medio de todos los apóstoles, Dios hacía milagros y señales maravillosas, extraordinarias entre la gente, como el caso que menciona más abajo, el caso de Pedro, que con su sombra, solamente con su sombra, se sanaba la gente. Comencemos a orar de otra manera. Comencemos a orar diciéndole, Señor, bendice a mi vecino. Si vas a derramar algo, si algo me vas a dar a mí, no quiero ser yo solo. Quiero que en esta ciudad, en este pueblo, en este cantón, en esta provincia y en este país, Señor, se derrame sobre todo. Que no haya nadie que quede fuera, sino que todos sean encendidos como en aquel aposento alto, y luego saldremos y todos haremos milagros, maravillas. Entonces veremos la iglesia crecer, entonces veremos las almas correr a los pies de Cristo. Cuando una corriente de poder, no en la iglesia, sino en los que ministran, en los ministros de Dios. Ahí necesitamos la corriente. Y producto de eso, el Señor añadirá a la iglesia a los que habrán de ser salvos. Hasta aquí llegamos hoy, querido amigo. Te comparto este mensaje y te mando un gran abrazo. Nos encontramos en nuestro próximo programa. Chao.